Saludos, aquí estamos una vez más con ustedes, amigos televidentes. Somos su plataforma preferida, Potencia de Barrio. Listos nosotros siempre para traerles a ustedes esas noticias acabadas con la verdad auténtica. Es nuestra finalidad y nuestro compromiso que ustedes siempre estén bien informados con esas noticias nacionales e internacionales. Siempre nosotros estamos agradecidos porque ustedes mantienen su sintonía, nos dan sus opiniones, se suscriben, nos dan ese comentario que necesitamos. Son ustedes la materia prima que mantiene y sostiene nuestra buena y legítima programación. Yo soy Alejandro Abreu y como siempre acompañado de mi amigo y hermano Dr. Rafael Castillo, a quien en estos momentos le decimos saludos, Dr. Buenas amigos de Potencia de Barrio, de nuevo en otra entrega en su plataforma favorita Potencia de Barrio. Hoy le traemos como siempre noticias locales e internacionales, siempre con veracidad y sin censura. Hoy le vamos precisamente a tocar un tema de lo que pasó y lo que se desglosó en la Semana Santa del 2026, que lamentablemente siempre hay hechos que desfavorecen a la sociedad por negligencia y por falta de ser coherentes muchas personas. Entonces vamos a darle un balance de lo que pasó esta Semana Santa, que gracias a Dios fue menos que en Semanas Santas anteriores, pero siempre nosotros queremos que nadie se nos vaya de este mundo y que no hayan accidentes ni que haya imprudencia. Pero lamentablemente todavía el pueblo dominicano no tiene esa coherencia que la estamos creando porque cada día se está mejorando más, pero creo que debemos llegar al punto. Y ese respeto al llamado de las autoridades. ¿No? Y a las leyes y a la coherencia, a tratar de que todos lleguemos seguros a la casa. Y hay personas que están levantando motores, tomando en motores a velocidades exorbitantes, y esa persona lamentablemente causan la pérdida de seres queridos que a veces están disfrutando de buena manera y no están haciendo cosas incorrectas. Entonces debemos apelar para que el pueblo se siga educando y que no llegue en desgracia a ninguna familia de la República Dominicana en los asuetos de lo que es la Semana Mayor y la semana que debe ser para reflexionar y reencontrarnos con lo divino, con lo que se llama celebrar el nacimiento de Jesús y todo y el renacimiento y la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces vamos a darle un balance de lo que fue la Semana Santa. Muertos en total, hasta ahora hay 18 fallecidos durante el asueto. 14 fueron por accidentes de tránsito, principalmente motores, señores, que lamentablemente tenemos eso de los motoristas que andan volando. 4 fueron por ahogamiento, que los de ahogamiento son asfixia por inmersión, es decir, que no pueden respirar debajo del agua y por eso se ahogan. Heridos y accidentes, 163 accidentes de tránsito registrados, más de 200 personas afectadas o heridas. La mayoría en accidentes involucrados en motocicletas, como le estoy diciendo, principalmente la causa de los accidentes fueron motocicletas. También me dice Alejandro que los muertos subieron a 27. Sí, el último boletín. Sí, el último boletín. Las intoxicaciones, el dato clave de las intoxicaciones, tuvimos 411 intoxicaciones por alcohol y 191 intoxicaciones por alimento, incluyendo menores de edad en varios casos. Ay, esas intoxicaciones no se quedan. Sí, en el último reporte que escuché, habían como 27 o 28 menores y cada día suben más, que también es un caso trágico que los padres permiten que los menores se pongan a tomar alcohol y a veces terminan ahogados o terminan intoxicados. En el caso que sucedió también en el río Nizao, la crecida del río, que fue
algo bien trágico. Se reportó que hubo una crecida repentina del río Nizao, ocurrió en la zona del balneario tipo Rancho Arriba, Montenegro. Sorprendió bañistas en plena Semana Santa y las características fueron subida súbdita del río tipo repentina. Personas tuvieron que salir corriendo, señores, para no ser arrastrados por el río. La situación fue de alto riesgo, tipo en ríos de montañas. Y los vehículos que fueron arrastrados. Hasta ahora no hay una cifra oficial confirmada, carros arrastrados, vehículos inundados por el río Nizao, pero sí hubo reportes visuales y testimonios de situaciones peligrosas. Este tipo de crecida suele arrastrar vehículos mal estacionados cerca del río. Como te dije, incomunicar zonas rurales y los puntos críticos en la Semana Santa fueron el tránsito. Principalmente fue el problema principal que hubo. Mayor causa de muerte en el tránsito, en los accidentes, las motocicletas liderando los accidentes como siempre. Los balnearios peligrosos, que hubo ahogamiento y crecida repentina de río como el río Nizao, el consumo excesivo de alcohol, más de 400 intoxicados, y factores clave los accidentes. En resumen, 27 muertos, 163 accidentes, 220 heridos, 411 intoxicados por alcohol y crecida del río Nizao a nivel de riesgo carretera y río. En una lectura real vamos a decir que la Semana Santa fue menos mortal que años anteriores, es decir, que el pueblo se está concientizando, porque hay muchas personas como nosotros, por ejemplo, yo salí en Semana Santa, pero ¿qué yo hice? Yo salí el Sábado Santo, porque yo sé lo que conlleva salir un Viernes Santo o el Jueves Santo, que pasa. No, yo salí el Viernes Santo, porque cuando tú sales el Jueves Santo, el exceso de tráfico y la peligrosidad que tiene la carretera, la autovía, es mejor dejarlo para el Viernes Santo, que tú tienes un tráfico tranquilo y que no hay mucha gente en la calle. También fue, como le dije, fue menos mortal que en años anteriores. Esto sigue mostrando un patrón que dice que el problema no son los ríos, es el comportamiento humano. Y es verdad, porque si tú te vas a otras latitudes en el mundo, esto no pasa. El problema es el comportamiento que tenemos nosotros como sociedad. Y también el problema, el comportamiento humano, el alcohol, el exceso de velocidad, como ya te dije, y principalmente en las motocicletas, y la imprudencia. Si tú te pones a observar, Doclar y amigos televidentes, años anteriores, digamos 3 décadas, 4 atrás, esos accidentes no se veían porque la gente no acudía con tanta frecuencia a los balnearios, y si lo hacían, aplicaban la prudencia. No, y se desplazaban localmente. Por ejemplo, las personas de allá de San Francisco de Macorís, por ejemplo, o de la localidad de San Cristóbal, no se movían a otros lados, sino se quedaban en los balnearios cercanos. Próximo, y sí. Eran personas prudentes que tenían una formación diferente también. Sí, es la formación, eso es lo que iba a decir, que es que el mundo se ha hecho muy moderno, y dentro de ese modernismo ha dejado lo que se conoce como sendas antiguas, es decir, caminos del pasado, caminos que conducían siempre a destinos seguros, porque se aplicaba la moralidad, la ética, la conciencia, la elevación de conocimiento, la obediencia. Pero ahora, en los tiempos modernos, todo se ha transformado. La moral le ha entregado la antorcha a la inmoralidad. Sí. El desorden ha tomado la antorcha del orden. Y la prudencia le entregó también la antorcha a los imprudentes. Y la conciencia, o sea, el conocimiento correcto, le ha entregado la antorcha al desorden, que la llevan en los brazos los desordenados. Si tú te vas a la terrena, eso es un desorden total. Sí, eso es algo. Yo estuve el año pasado en la terrena y tú sabes lo que yo hice, yo me quedé en mi lado. Yo no salí mucho a la calle, yo salí a comprar lo que necesitaba y volvía para mi villa y para el lado de la playa. E inclusive estaba en una playa que era semi privada, que tú no veías mucha gente.
porque no es lo mismo tú estar en el centro de la terrena y con todo eso cuatrimotor, motores, calibrando, y es una locura. Sí, sí, Entonces, esos teteos ellos se están grabando todo, porque tú sabes que eso es lo que se vende ahora en las redes sociales. Lo que tú dices, la inmoralidad le ganó la batalla a la moralidad. Le ha pasado la antorcha a lo inmoral. Y es el tiempo moderno realmente, porque la sociedad se ha transformado. Y claro, nosotros que tenemos un poco de años, pues nos ha tocado vivir esas etapas, tanto la pasada como la moderna. Y qué bueno que hemos encajado en esta modernidad, a pesar de que somos y nos mantenemos con más prudencia, somos un poquitito más cívicos, más razonables, más conscientes, y le prestamos mucho mayor atención a las autoridades cuando advierten el peligro, así también como a los padres. Antes, tú mencionaste hace un rato, Doclar, que los padres se descuidan de los hijos y lo dejan ir a esos sitios, a las playas y a otros lugares, y comienzan a ingerir alcohol de forma imprudente. Bueno, es que en aquellos tiempos que estamos hablando, los padres eran responsables, y no quiero ofender, sino decir verdades. No, lo que pasa es que recuérdate, Alejandro, que ahora hay muchos niños teniendo niños. Entonces no hay una conciencia, no hay una guía de experiencia que pueda guiar a esos niños. Entonces imagínate un niño con un hijo. Un niño criando niños, entonces ¿qué tú puedes esperar? No, ninguno se respeta, ni el padre respeta al hijo, ni el hijo respeta al padre. Y en este caso, si el padre joven le dice al muchacho no vaya por ahí, o la madre, que a veces también son hijos de hogares disfuncionales, es decir, que no tienen un papá como tutor específico que lo dirija, sino que a veces es la mamá solamente y el muchacho no la respeta en ese orden. No, a veces hay madres que tienen 4 muchachos de 4 hombres diferentes y quizá uno es responsable en por lo menos pagar la manutención, porque hay muchos que ni siquiera se aparecen por ahí. Sí. ¿Y cómo le dice a un muchacho de 17 años, mira tú, cuidado si comienza a beber, o de 15? Sí. Ese muchacho, como estamos en tiempo moderno y el orden le entregó la antorcha al desorden, ese muchacho le menciona a ella misma, se la menciona a tu madre. Sí. Es que se va a quedar aquí. No, pero desde niño tú lo ves hablándole mal a las madres, sí. Y todo eso es algo que no se veía antes. Pero en cuanto a lo que se llama muertes y casos desafortunados. Perdóname, Doclar, qué bueno esto. Y observa que eso que ocurre en la autopista, los calibradores de motores, esos muchachos. No, y ahora hay uno que le llaman Superman, que se van de pecho ahí acostado en el motor. Y esos que se van al río y a la playa a beber como locos, no lo hacen exclusivamente porque ese día, sino que ese es su modo vivendi, así es que viven en la casa. Pero tú sabes, Alejandro, y que yo creo que como Estado nosotros estamos fallando mucho en ese tema, porque yo creo que lo primero que el Estado debe hacer es una campaña de concientización, pero una campaña de concientización no hablándole a esos jóvenes, sino presentando esos videos, aunque sean bruscos, que tú ves esos accidentes. Yo creo que esos videos es lo que se le debe presentar. Cuando se caen del motor, que se rompen las dos piernas. No, cuando caen muertos. Creo que a todos los muchachos en las escuelas, los muchachos jóvenes y en los barrios debieran hacer charlas para que vean lo que pasa cuando se sobrepasa la velocidad, cuando tú juegas con tu vida, porque tú estás jugando con tu vida, de que tú andes en un motor de que en Superman a 100 y pico echando carrera, o que te pare encima del motor y que está calibrando en un motor, tú estás llamando a la muerte, tú le estás diciendo a la muerte, ven que yo estoy aquí, y yo quiero que tú vengas. Y no solo que está llamando a la muerte, sino que entonces ese individuo que va en ese motor abierto, como que es una paloma, no una paloma mansa, como que es un buitre abierto ahí en ese motor, estirado. Viene un padre decente que se pasa toda la semana trabajando. Pero a toda una mujer embarazada, una niña. Exacto, o viene con su familia, su esposa, sus 2 niñas y sus 2 niños que están en colegios
o que están en escuela pública, pero mira que viven una vida decente, organizada y luchando por el desarrollo y el avance del país. Y entonces este individuo, abierto como un gavilán, viene y le causa la muerte o el terror a esa familia humilde, conservadora y productora, una persona de nación que junto al presidente y a todos los hombres de buena voluntad del país se une para impulsar la nación. Y entonces viene un desaprensivo, ¿se le puede llamar delincuente? ¿Delincuente? Sí, un desaprensivo delincuente que no tiene régimen, que anda libre porque no ha aprendido a vivir en sociedad, ni se lo han enseñado en su casa, ni nadie. Yo creo que vale la pena en las escuelas volver a enseñar moral y cívica. Y también debemos de cambiar ese código penal en cuanto a los accidentes, como se hizo en Estados Unidos Tú recuerdas que en Estados Unidos, en el puente de Brooklyn, un conductor ebrio atropelló a una familia y la mató. Eso hace más de 20 años. Y ahí cambiaron la ley de responsabilidad penal para los conductores ebrios en Estados Unidos, que conlleva hasta 20 años de prisión. Y yo creo que nosotros debiéramos acatar una ley igual, porque no es justo que una familia que esté trabajando, una familia que sea decente y que le esté haciendo bien a la sociedad, sea malograda por un tipo sin conciencia, por un delincuente que venga ebrio en un motor o en un vehículo de 4 ruedas y atropelle a esa familia y mate a una familia completa, o que esa familia sea herida mortalmente y que ya no puedan ser funcionales, que ya tengan un pie menos, debido a una persona sin escrúpulo y sin moral y sin conciencia. Entonces yo creo que nosotros debemos apelar por una reformación de esa ley de tránsito y el Código Penal también que actúe en ese sentido, porque debemos proteger a nuestros niños, a nuestras familias. Entonces también en ese mismo tenor, en el boletín que tenemos, en el último boletín que tuvimos, hubieron 28 menores intoxicados de 14 a 17 años. En el primer boletín hubieron 3 menores intoxicados, en el segundo 3 menores. En el último boletín tuvimos 9 intoxicados y la suma total fue de 28 en total hasta este boletín que tenemos. Entre los menores de edad que estaban tomando alcohol iban desde 11 a 17 años. ¿Tú crees que si las autoridades salieran a buscar a los padres de esos muchachos, podrían, podrían meter preso? Es que la ley es explícita, la ley lo dice, que los padres son responsables por los menores de edad. Pues las autoridades deberían actuar en estos casos. ¿Y por qué no actúan? Porque me encantaría oír que esos padres están presos para que el próximo año... Esa es una de las debilidades que tenemos como Estado, que no usamos el sistema de consecuencias. Nosotros tenemos que tener el sistema de consecuencias, un sistema duro de consecuencias, porque todo padre que un hijo aparezca intoxicado, que sea menor de edad, debe ir a la cárcel. Me gustaría dar la noticia: 10 padres y 10 madres están presos y la fiscalía lo acusa por haber permitido que sus hijos menores de edad se embriagaran y se intoxicaran de alcohol. Oye, eso sería una bonita noticia y yo sé que todo el país le aplaudiría. ¿Sabe por qué? Lo aplaudiría porque entonces eso demuestra que nosotros vamos sostenidamente creciendo en conciencia como nación. El régimen de consecuencias, hasta que no llevemos un régimen de consecuencias que se aplique la ley cabalmente, porque nosotros no necesitamos más leyes, nosotros lo que necesitamos es aplicar la que tenemos. Nosotros somos un país que tenemos leyes de más, porque nosotros hacemos leyes cada día. Hay algunas que hay que modificarlas, como digo, las penas, como por ejemplo la pena en ese caso de los accidentes por negligencia y por falta de conciencia. En estos días me enteré que un individuo, tú dijiste, ¿cómo que se llaman? Delincuentes. Sí. Él iba calibrando un motor y una señora venía con su niña manejando en una pequeña jipeta. El motor calibrando se le subió adelante y la señora estaba embarazada y tuvo interna y perdió la criatura. Y mira para acá, ¿qué pasó? Nada. En Baní vi que en la pista iba un señor, me desmonté
observé, pregunté qué pasó. Un tipo calibrando, el hombre iba de espalda caminando y el motor calibrando se le subía en la espalda y lo dejó muerto. Sí. O sea, Pero ¿y entonces, qué le pasó al motorista? no, pero Nada. entonces tú ves que cuando esos tipos cometen Dios mío. ese acto delictivo, porque es un acto delictivo. Sí, eso es delincuencia. Ese acto delictivo no le pasa nada, porque dicen un viejo dicho que el que anda embriagado y anda en delincuencia, el diablo lo protege. Entonces parece que ellos están protegidos por ese ser. Y entonces la persona decente es la que sucumbe, la que muere, y la que Sí. lleva las heridas, Sí. y la que arrastra todo el desfavorecimiento para su familia. Sí. Que esto es algo que no se puede tolerar. Y La persona ordenada, trabajadora, dedicada, que busca y lucha, puja por el desarrollo del país y porque haya una nación sostenida en el orden, ese es quien recibe el maltrato de los desordenados. sí. Entonces, otro dato que le vamos a dar clave, que en total hubo 506 intoxicados por alcohol en total y 28 eran menores. Aproximadamente 1 de cada 18 intoxicados eran menores de edad. Escuche bien. En conclusión, esto fue uno de los puntos más graves de la Semana Santa de 2026. El consumo de alcohol en menores sigue fuera de control en espacios públicos. Y lo digo claro, no es un problema médico, es un problema social y de supervisión. Entonces, lo mismo que estamos diciendo, no hay supervisión de los padres, las autoridades también a veces se hacen la vista gorda y el régimen de consecuencia es muy débil en este país. Y yo creo que tú sabes a qué se debe también, porque estamos de acuerdo, nosotros vivimos una democracia que es muy interesante, somos la mejor democracia, no diríamos que solamente en Centroamérica, sino una democracia copiada como buena y válida en toda la región, incluyendo América del Sur. Pero ¿qué ocurre? Doclar, Rafael, No, es que, ocurre lo nosotros, siguiente. es que nosotros no estamos viviendo una democracia en ese sentido, nosotros estamos viviendo un libertinaje. Eso te iba a decir que la democracia la democracia es correcta, pero tiene que aplicar las leyes, porque no es ser autoritario. Si se le pone el régimen de consecuencia, usted violó la ley, cúmplala. Eso no es ser autoritario, el régimen de consecuencia es lo que propina el orden. Si no hay régimen de consecuencia, no hay orden. Y eso no afecta el sistema democrático. Eso lo fortalece el sistema democrático. O sea que el orden es la base de la permanencia de una nación. Claro. Porque está acompañado ese orden que pone la Policía Nacional, las autoridades, las Fuerzas Armadas, ese orden que se pone en la nación es lo que garantiza la permanencia del desarrollo de una democrática, y lo que garantiza una democracia, porque tú estás respetando el derecho de gran parte de la sociedad, sí. Tú estás valorizando esa sociedad y tú estás fortaleciendo esa sociedad, porque cuando tú hieres una familia completa, cuando tú matas una familia completa, tú estás hundiendo la democracia y tú estás haciéndole carga al Estado de todo ese mal, porque tú destruiste una familia productiva por un delincuente que estaba en la calle ebrio, pero que no recibió y que lo está haciendo porque no hay un régimen de consecuencia y por eso ellos andan de esa manera, desordenado, y por eso impera el caos. Entonces eso es contradictorio a lo que es una democracia plena. O sea, tú quieres decir entonces que como el orden es la base de la permanencia del desarrollo de la democracia de una nación, entonces el desorden es la base de la destrucción, no solamente de la nación, sino de la democracia de esa nación. Y de la sociedad también. Y de la sociedad. Es la base de la destrucción de toda una sociedad. Es lo que se llama cuando impera el anarquismo. Ahí es que el anarquismo impera por encima de lo que es un control social y de lo que es una democracia, porque el anarquismo ¿qué es lo que es el anarquismo? Que el más fuerte es el que controla, sí, y que todo el mundo hace lo que le dé su gana. El anarquista hace no tiene
no tiene freno, no tiene quien lo controle. Entonces, para vivir en sociedad hay que respetar las leyes, hay que acatar las leyes, pero también hay que hacer cumplir las leyes y hay que tener un sistema de consecuencias. Muy bien, entonces el someterse en Semana Santa, que es una tradición y no en Semana Santa, la vida completa, a un régimen de consecuencias y a una democracia plena, que es el respeto del derecho de los demás y valorizar la vida de los demás. Correcto, entonces vamos a solicitarle a las autoridades que nosotros aquí en Potencia de Barrio, con todos los amigos televidentes que se mantienen en sintonía con nosotros y toda esa ciudadanía que es de buena voluntad, nos unamos para que volvamos a vivir esa tradición que ha hecho de la República Dominicana una cultura, que es conservar esa cultura de Semana Santa, de entender y comprender lo que significa Dios, Creador, Jesucristo para nosotros, y eso conlleva cada día más al crecimiento espiritual del ser humano, y déjame decirte que eso nos lleva al orden y al respeto, porque si una cosa hizo Jesús, por el cual celebramos la Semana Santa, fue respetar a los demás. Claro. O sea, que sus virtudes se elevaron. Y nosotros en Semana Santa no podemos degradar entonces las virtudes que con tanto esfuerzo se ha cosechado en una nación donde Dios, patria y libertad reina, claro, como es la República Dominicana. Y donde la Semana Santa, como te dije, se celebra la vida, se celebra la resurrección, pero la resurrección es celebrar la vida, porque cuando resucitas a Jesucristo, correcto, se celebra la vida, porque Jesucristo después de la resurrección nunca ha muerto y siempre está al lado de nosotros. Entonces, la semana que se celebra la vida, que se celebra la resurrección, la semana que debemos estar unidos y que debemos proteger, a la muerte. No debemos afectar a los demás, pero eso también debemos vivirlo cada día en la sociedad dominicana. Debemos empezar a vivir un régimen de consecuencia para que esta sociedad sea una sociedad más fuerte y sea una sociedad ejemplar y que lleguemos a ser la sociedad que nosotros queremos, que es una sociedad de primer mundo, no de tercer mundo, porque si vemos los países que tienen las democracias más grandes en el mundo, como Noruega, Finlandia, esos países, tienen régimen de consecuencia y las leyes se cumplen. Por eso tienen un nivel de desarrollo tan alto, un nivel de educación tan alto, y a ese es el punto que nosotros como dominicanos y como plataforma queremos exhortar a la sociedad que se concienticen y que lleguen a eso, pero también al Estado dominicano, que tiene muchas deficiencias como Estado y que poco a poco creo que se ha ido subsanando, porque si nos vemos años atrás, no 30 años, si nos vemos 10 años atrás, creo que ha ido mejorando el tema de la imprudencia, pero ya estamos cansados de ver una niña, de ver un adulto mayor y de ver una familia con sus sueños frustrados por un delincuente que no tiene conciencia y que le atrofia todos sus sueños a una familia bella y una familia que puede darle inclusive hasta un presidente de la República, y a veces terminan muertos por estos antisociales. Correcto, eso entonces demuestra que debemos seguir organizándonos con una mejor moral, una mejor cívica, que aprendamos a vivir como ciudadanos decentes, que respetamos no solamente las leyes del país, sino que también el derecho de todo aquel que tiene derecho a vivir tranquilo y en paz. O sea, que los países con leyes que se cumplen crecen sostenidamente y desarrollan, pero los países donde no se cumplen las leyes y no se aplican régimen de consecuencia, entonces son países que su desarrollo es muy lento y a veces se socava su democracia y se socavaban como nación. Quiera Dios que la República Dominicana desde ahora sigamos más construyendo esa unidad en ponernos de acuerdo para que el orden otra vez tome la antorcha y pise por el suelo al desorden. Esta vez entonces somos Potencia de Barrio. Les solicitamos que sigan con sus suscripciones
así como sus comentarios y sus opiniones. Nos vamos a una pausa y le prometemos que en breve volvemos.